del año 70. Y con ello otra evolución más del concepto mesiánico. Una idea aún mayor con respecto a la idea del Mesías, no solamente como la figura redentora, la figura que traerá la era de paz, la figura que reconstruirá el santo templo, la figura que recogerá a las tribus dispersas, sino que también con ellos se incluirían una serie de justos de las naciones que serían incluidos en el pueblo de los santos. Ya esto era parte un poco del mundo del segundo templo, pero se le va a añadir otra idea mayor. El Mesías vendrá y traerá el Tikkun Haolam, la reparación del mundo. Pero no solamente la reparación del mundo físico, sino la reparación que el ser humano tiene con respecto a la realidad. Y esto basado en el estudio de las capas y capas y capas de ideas que estos sabios antiguos le han encontrado a la Torá. De ahí comienza a hablarse también de la idea del Mesías llevarnos a la única realidad, la única idea de Dios, donde se toman textos como en ese día el Eterno será uno y su nombre uno. Ese texto se comienza a interpretar desde la perspectiva de que el ser humano vive una realidad dualista, de que cada ser humano ha construido su propia realidad y basado en su realidad interpreta su mundo a una idea de toda la realidad será una y el Creador será percibido igual por todos. Amigos, parecería una idea novedosa, sin embargo, estas ideas salen de los propios textos antiguos que han sido leídos por millares de generaciones y ha sido comprendido por millares de generaciones de diferentes formas y aspectos según la realidad que están viviendo. Como dice la profesora Rachel Elior en su libro Los Tres Templos, la idea del concepto metafísico de Dios o lo que se conoce luego como el misticismo judío tiene su origen en el asunto del el exilio. El exilio y la separación de la vida original que vivían le ha llevado al participante de esa realidad a crear su propia realidad mayor o su propia espiritualidad. Lo cual uno podría pensar, pues si esto es así, entonces todo lo que escuchamos de la Biblia y sus interpretaciones son puras fábulas humanas. Y yo podría decirle, en parte tienes razón. ¿Y por qué digo en parte tienes razón? Porque claramente el ser humano es capaz de crear en su propia imaginación ideas novel. Esto es uno de los grandes misterios que algunos sabios comentan con respecto a lo que causó este mito, ¿no? La consecuencia de este relato mítico de un ser humano comer de un árbol que trajo consigo el conocimiento del bien y del mal. Algunos comentan que como consecuencia de esto, el humano se le ha dado o ha participado ahora de la capacidad de crear mundos dentro de mundos, o sea, realidades dentro de realidades, y de a la misma vez fantasear con esas realidades. Amigo, esto no es un accidente de la historia. Pues si analizamos los seres humanos hoy, ¿acaso no es eso mismo lo que vemos? Cada ser humano construye su propia realidad y su propia fantasía, y como diríamos en buen puertorriqueño, cada uno vive su película. Esto es para mí, en los años que llevo estudiando el pensamiento judío, los años que llevo estudiando la Biblia, para mí es muy interesante, porque me enseña cuánta, cuánta capacidad tiene el ser humano de avanzar en la vida. Avanzar para bien, avanzar para mal. Entonces, regresando al tema de la experiencia mesiánica o la perspectiva o la idea mesiánica que se tiene con respecto a la figura mesiánica. A esto, a esta idea utópica de una era de paz, una era donde los malvados no existirán más, una era donde la creación estará en perfecta armonía con el ser humano. Ya el humano no tendrá que andar con esta preocupación de que la hostilidad de la creación está en su contra. Incluso Pablo de Tarso hablaba de eso. La tierra, la creación ha sido encerrada a vanidad. A eso se le ha añadido o se le va añadiendo la idea de que el ser humano comprenderá aún más a Dios, porque el Mesías enseñará lo que nadie sabe de Dios.
esta idea también judía, es parte de este pensamiento conceptual utópico que, en mi opinión, nos lleva a nosotros a reflexionar sobre el mundo y la realidad que vivimos. Usted podría decir, ¿será todo esto verdad o es pura fantasía? A esto yo le añado el concepto de la fe. De acuerdo al pensamiento judío, la fe no es algo que tú crees ciegamente, que alguien te dijo y tú dices es verdad y sigues andando. En el pensamiento judío, la fe es algo que se puede comprobar. La fe es algo que la persona que testifica sobre esa fe lo ha vivido, lo puede comprobar. Ahora, ojo, hay una línea bien finita entre la creación fantasiosa de creencias, valga la redundancia, y la comprobación de la existencia única de las cosas. Por eso es que en el pensamiento conceptual judío, cuando hablamos de la fe, estamos hablando de algo que se puede probar sin ningún defecto. Es donde entra el razonamiento talmúdico, que muy pocas personas conocen. El Talmud se ha convertido en un libro donde los que no conocen el método talmúdico hablan de forma muy negativa de ella. Claro, porque no conocen el razonamiento talmúdico. El mundo talmúdico no es un mundo de discusiones teológicas doctrinales, es un mundo de debates, es un mundo donde para poder llegar a la raíz del asunto hay que descartar lo que no es. ¿Y cómo descartamos lo que no es? Analizando y mirando sus contradicciones. Así es que se llega a limpiar un concepto, una idea, desde su impurificación por razón de las cosas que los seres humanos le añaden para poder, de cierta forma, embellecer un relato, una idea, hasta alcanzar la pura idea, desde dentro de la capacidad del ser humano comprender esa pura idea. Ese es el debate talmúdico y le tengo que decir que en los años que llevo estudiando el método talmúdico, la forma de leer la Biblia ha cambiado ante mis ojos. Incluso, un ejemplo de este método talmúdico que ya existía de tiempos pasados, usted lo va a encontrar en el libro de los Hechos, cuando usted lee el capítulo 15. Un grupo comenta que de ninguna forma los gentiles tendrán lugar en el reino de Dios a menos que se hagan judíos y guarden toda la Torá. Un testigo llamado Pedro se levanta y dice, hermano, yo creo que esto que ustedes plantean tiene sus problemas. ¿Por qué? Porque yo vi con mis ojos como un gentil de quien no se habló con respecto al nuevo pacto, ha recibido de parte de Dios el Espíritu que santifica. Y con ellos, con el Espíritu que santifica, hablaron maravillas del Creador. Este gentil que yo vi con mis ojos, haber tenido esta experiencia, no era un Shomer Torah, no era un observante Torah. Por consiguiente, ¿cómo vamos a entonces reconciliar esto? Y todo esto que le estoy diciendo es mi forma humana de explicar lo que está sucediendo allí. Lo cual se levanta un hombre que parece ser el líder de esa reunión, llamado Jacobo, que resulta ser que es hermano de Yeshua, porque si no lo sabía, Miriam, a quien usted conoce como María, tuvo más hijos. Y Jacobo el justo se levanta y dice, Simón ha declarado bien estas cosas y esto está sucediendo para que se cumpla lo que dicen los profetas, algo normal en el mundo judío, tomar un texto del Tanaj para validar una idea. Por tanto, yo declaro que no se le impongan cargas más allá de estas. Interesante. Jacobo no deja fuera el razonamiento fariseo de ellos tienen que guardar Torah, tienen que guardar ley, porque es imposible vivir santidad sin ley, porque la ley es la que le pone los límites al ser humano de lo que es puro e impuro, correcto e incorrecto. Así que el razonamiento talmúdico ese razonamiento fariseo tiene sentido. Pedro también tiene razón, él es testigo ocular de lo que acaba de ver, él lo vio a Cornelio. Y Jacobo reconcilia esos dos opuestos, el típico método talmúdico. Sí, ellos reciben el Espíritu de Dios,
Pero vamos a decirle a ellos que guarden estas leyes de pureza. Porque si recibieron espíritu que santifica, deben vivir una vida santa para preservar el espíritu que santifica. Porque si usted no lo sabía, el espíritu que santifica se puede distanciar del ser humano. Es una idea general de todo el pensamiento judío. Es el cristianismo el que introduce la idea de que una vez que recibes el Espíritu Santo, lo tienes para siempre. No es así. Incluso, si entiendes este concepto, vas a entender por qué Pablo en otro lugar dice, no apaguéis el Espíritu, claramente relacionando este concepto de apagar el Espíritu con la lámpara del tabernáculo, lo cual debía mantenerse encendida. Y los sabios comentan que para mantener encendida la lámpara había que hacer algo. No se quedaba encendida por sí sola. Había una tarea que había que mantener esa lámpara ardiendo. Había que traer el aceite, había que hacer que se mantenga limpia, quitarle cualquier impureza que no le permita a la luz alumbrar. Todas estas ideas filosóficas que los sabios del mundo del segundo templo y los que eventualmente van a desarrollarse a partir del mundo del segundo templo, del cual Pablo también participa, tienen la misma idea del concepto de la pureza ritual o la pureza ante Dios. Por eso es que la idea de recibir el Espíritu que santifica, que no es una tercera persona de una deidad, como luego se desarrolla en los siglos 3 y 4, sino el Espíritu del propio Creador que le va a ser dado al ser humano para ayudarlo a él a vivir una vida correcta ante Dios, una vida moral, una vida con conciencia divina. Eso es lo que la idea del Espíritu santifica. El ser humano tiene la responsabilidad de cuidar y guardar esa experiencia para que así con ella se valide la adopción de hijo. Todo esto es parte de este mundo, todo esto es parte de este debate. Nosotros hablamos de estos temas en el centro de estudio y en los años que llevo en este programa puedo decirles que si alguna vez usted me escuchó en el primer programa, cuando comencé en este programa El Camino de Dios, y me escucha hoy, usted va a encontrar un comentarista de la Biblia que ha ido evolucionando en la medida que ha ido aprendiendo. Nadie puede decir o nadie puede reclamar que lo sabe todo. En el momento que el ser humano dice, ya yo lo sé todo, no tengo nada que aprender, en ese momento dejó de ser un sabio. Incluso en el pensamiento judío, todos somos estudiantes de la vida. Y ellos le llaman Talmid Jajam, estudiante de un sabio. Como dice David en un lugar, de todos mis maestros aprendí. Un Talmid Jajam es una persona que se convierte en un estudiante de los sabios. Una persona que comienza a aprender de los sabios y no cesa de aprender. Y con ese aprendizaje hay una evolución en su forma de ver las cosas, su forma de pensar. Amigos, si usted algún día, y esto es algo que he estado envuelto en estas últimas semanas, si algún día usted se sienta a estudiar la Biblia hebrea específicamente, el mundo israelita de la tierra de Canaán, desde el contexto histórico-cultural, usted se sorprendería la distancia y la diferencia que existe en creencias para el mundo entre el mundo del segundo templo y ese periodo. Esto nos invita a reflexionar entonces en cómo entonces el ser humano va creciendo en la medida que el tiempo va avanzando con él. El concepto del cambio que la Torá nos enseña con la llegada del día y la llegada de la noche. El concepto del tiempo es el concepto del cambio. Esto es bien interesante porque cuando vas al libro de Revelaciones, usted va a encontrar que el concepto del cambio que tenemos hoy en día sufre una transformación. Parece presentar de que no hay necesidad de cambiar, de haber un cambio, una evolución en las cosas, el tiempo y el pensamiento, porque la realidad va a ser una y constante. Esto cuando leen Revelaciones que no hay necesidad del sol que alumbre ni la luna en las noches, porque la gloria del Eterno llena toda la creación. Y esta idea judía que está presentando en Revelaciones, lo que dice es que el concepto del cambio, como nosotros conocemos hoy, desaparecerá. Será un estado constante, una sola realidad, una sola percepción,
una sola idea. Y esto, hermanos, entonces nos lleva a nosotros a reflexionar cómo vemos nuestra religión, cómo concebimos nuestra teología, cuáles son las creencias que nosotros hemos adoptado y hemos convertido como verdades que cuando vamos analizando estas cosas, descubrimos que no son del todo sostenibles. Y el ejemplo de esto, vuelvo y repito, es estudiar la forma en que el antiguo israelita que vivía en la tierra de Canaán conceptualizaba su realidad y lo compara usted en la forma en el que el judío del segundo templo conceptuaba su realidad. ¿Cómo era visto el mundo de la realidad teológica, si podemos decirlo así, o la realidad divina del mundo del de Israel de Canaán, y cómo es visto la realidad divina en el mundo del segundo templo? Esto claramente te dice a ti que te va a mostrar que hay una evolución en la forma de concebir las cosas, en la forma de comprenderlas. Y esto, amigo, lamentablemente, muchas personas están muy reacias a aceptar. ¿Por qué? Porque entonces afectarían su fe. Y claro, la fe es la creencia y la verdad que cada ser humano se construye. Y uno puede decir, yo estoy en la verdad, pero claro, la verdad del punto de vista de mi comprensión de la realidad, de mi comprensión de las cosas. Por eso es que se habla en el mundo judío de cuando venga el reino del Mesías y venga la realidad única de la deidad en toda la creación, la verdad será una sola, como lo fue al principio. Y esto porque se entiende que en algún momento de la historia de la humanidad el humano perdió el sentido de la esencia única del Creador y que con ello comenzó la especulación con respecto a cómo es Dios. Algo interesante, ¿por qué? Porque si lees a Pablo de Tarso en la carta a los romanos, Pablo parece decir algo similar. Lo que es desconocido de Dios es claramente visible en la creación. Pero el ser humano se entregó a vanas especulaciones y como consecuencia de esa vana especulación comenzó a cambiar la esencia del Creador, lo que se conoce como la gloria de Dios, en imágenes de seres humanos, de cuadrúpedos, de reptiles. Y no se vaya lejos, todavía tenemos ese problema. Todavía hay seres humanos que piensan que Dios es un ser humano, pero el mundo judío no piensa así. Y recuerde que son un grupo de judíos los que comenzaron a llevarle a los gentiles el mensaje de la mesianidad de Jesús, o sea, de que Jesús es el rey absoluto que Dios ha escogido y la realidad de un solo creador. Así que, en mi opinión, debemos estudiarlo como ellos piensan. Bueno, se me ha acabado el tiempo y este comentario de